Buenas noches. Nos llega a la redacción de la BBC en español una última hora. Cientos de españoles salen en una huida precipitada de Santa Isabel, capital de Guinea Ecuatorial y de la que era provincia española de Fernando Poo. Intentamos contactar con el corresponsal de la BBC para que nos pueda ampliar la información. La noticia y las escasas fotografías que se tienen de ella suponen el suficiente empaque histórico para haber sido de las más mediáticas de la historia contemporánea española. Pero no fue así. En España apenas hubo información contrastada de este hecho. Y ahora forma parte de ese capítulo olvidado de la historia compartida entre España y el África Negra, la antigua colonia de la Guinea Española. Las imágenes de la antigua Guinea Española no tendrían nunca la difusión ni la celebridad de otras fotografías convertidas en ilustraciones icónicas de la historia de España del siglo XX. Y eso que conmociona ver esas fotos a todo color, con esos cientos de españoles abandonando Guinea, únicamente con lo puesto y amontonados en el barco Ciudad de Pamplona que les llevaría hasta España en el que sería un viaje de no retorno. La imagen de los evacuados con lo puesto del Ciudad de Pamplona nos sirve de resumen del terrible fracaso que supuso el periodo de transición a la independencia acordado entre el nuevo país, Guinea Ecuatorial, y su antigua metrópoli, España. Un fiasco consecuencia final de una crisis nacida el mismo día que, inesperadamente, Macías ganó las elecciones presidenciales al candidato preferido e impulsado por el régimen franquista, el anterior presidente de la autonomía guineana, Bonifacio Ondoedu. Una crisis que madura como conflicto internacional, ya que Guinea en marzo de 1969, cuando se produce esa precipitada huida de españoles, era ya un estado soberano que acusa a España de haber intentado derrocar al presidente Macías. Esa acusación se basaba en el incidente Anastasio Ndongo, que ha tenido tantas versiones como opiniones surgidas en una tertulia de café. La que prevaleció sería la del ganador de toda esa tensión política creada y que daba su versión que acabó siendo la oficial. El presidente Macías aseguró al periodista John Barnes que la fotografía de un Anastasio moribundo tras caer desde una ventana del Palacio Presidencial la realizó él mismo. Explicó que con unos pocos guardias de su escolta fue a enfrentarse a Anastasio, que supuestamente había tomado la sede gubernamental. Según la versión de Macías, los seguidores del traidor huirían al verles llegar y Anastasio Ndongo, acorralado y cobarde, se tiraría por una ventana. Todo este grave incidente, catalogado de intento de golpe de Estado, había comenzado con un viaje a primeros de marzo de 1969 de Anastasio Ndongo a Madrid como ministro de Asuntos Exteriores guineano que era en ese momento. Antes, Ndongo había sido candidato rival de Macías en las presidenciales dentro de un partido nacionalista moderado. Al final, tras la victoria no esperada en Madrid del más panafricano independentista Macías, terminaron siendo aliados para formar gobierno. La versión española oficial es la que indica invitar al ministro Anastasio a Madrid a la sede de Exteriores para intentar rebajar la creciente tensión entre los dos países. Esa aparente buena intención acabaría siendo objeto de todo tipo de fabulaciones acerca del verdadero sentido de la visita de Anastasio Ndongo a España. Todas esas suposiciones, sospechando el sentido verdadero del viaje del ministro Anastasio, a quien más atormentaron fue a su superior, el presidente Macías. Tanta fue su sospecha que siempre aseguró ser un viaje para preparar su derrocamiento y hacer presidente a un Anastasio mucho más hispanófilo. Acabarían todas esas sospechas con la represión emprendida por Macías contra lo que creía un golpe de Estado y que dieron ese escenario dantesco con múltiples versiones sobre la muerte de Anastasio Ndongo. Toda esa inestabilidad política, unida a la noticia de la muerte de un trabajador blanco, español, de una empresa maderera tiroteado en una carretera de la zona de Bata, llamado Juan José Birma, hicieron cundir el pánico entre la comunidad de españoles que habían decidido seguir sus vidas en Guinea Ecuatorial. La noticia confirmada de la muerte del trabajador español se unió a diversos bulos que acrecentaron los temores de los españoles. Muchos se iban a quedar en Guinea como pequeños comerciantes o empresarios. Pero el embajador español en Guinea Ecuatorial hizo unas declaraciones desafortunadas diciendo algo así como que la Guardia Civil dejada durante la transición de soberanía no podría garantizar la seguridad de los europeos. Es decir, un «sálvese el que pueda», que provocó ese precipitado éxodo español. Personas que no habían pensado marcharse de Guinea comenzaron una alocada huida dejando atrás sus negocios, viviendas y propiedades. Se calcula una salida involuntaria de unos 6.000 españoles en esa primavera de 1969. La mayoría empleados y funcionarios modestos, medianos empresarios, comerciantes y pequeños finqueros.
Los grandes terratenientes y las familias más adineradas desde la época colonial tampoco lo tuvieron fácil, pero sí que se dieron casos en ese grupo privilegiado de permanecer y conseguir mantener sus intereses. Y otros que lograrían quedarse fueron algunos españoles blancos, que habían asumido su nueva identidad, abandonando el rol de colonizadores, y que desde hacía décadas se mezclaban con los guineanos sin ningún prejuicio de superioridad. Sin embargo, el grueso de la comunidad española y del resto de europeos salió en desbandada esa primavera de 1969, buscando cualquier pasaje de avión o barco antes de que la Guardia Civil arriase la bandera española de sus cuarteles guineanos. Fue un pavor a quedarse desprotegidos ante una posible masacre de blancos a manos de, se pensaba, unos vengativos guineanos negros. En opinión de muchos historiadores, no se piensa que se hubiese llegado a esos extremos, conociendo la idiosincrasia guineana y recabando la crónica de sucesos de esos días, que no dejó muchos incidentes truculentos a reseñar. Sin embargo, el miedo es libre y se impuso el temor del por si acaso. Es decir, el pánico se impuso mostrado en esas imágenes de la huida de los últimos de Guinea. Hasta aquí este nuevo episodio en versión audiovisual de uno de los artículos más leídos de Pax Augusta. Gracias por vuestro interés y nos vemos en la próxima.